Muy buenos días. Dios nos bendice. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar y vamos a iniciar este tiempo de palabra. Vamos a tener un tiempo para recibir. Ya creo que me quedan 2 domingos para terminar este tema. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios de este tema? Amén. Porque ha sido un tema controversial. Controversial en el sentido de que no se predica mucho o se predica tergiversado. Y un tema que necesitamos, porque más que aprender cómo desarrollar el gigante que hay en nosotros, cómo multiplicar las finanzas a través de las siembras, de los pactos y todo esto que enseñan en las iglesias, necesitamos aprender primeramente cómo crecer nosotros en nuestra vida, enriquecernos en nuestra vida en todas las áreas, pero si nuestra vida espiritual no está enriquecida, como nuestras otras áreas van a hacerlo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener ese otro tiempo, vamos a ver el cuarto punto, y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo que nos has regalado, porque realmente tu presencia está en este lugar, Dios. Hoy pongo mi vida, Dios, para que seas tú guiándome, seas tú mostrándome a través de tu Santo Espíritu para poder predicar tu palabra. Padre, que seas tú en mi vida, ayúdame a recordar, y lo que tú quieras hablar, Dios, tráelo a mi mente también, Padre, que seas tú guiándome en todo lo que tengo que hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien. Si le podemos bajar la instrumental un poquitico. Gracias. Entonces estamos rápidamente, no va a ser resumen. Debo amar a mis enemigos, ¿cierto? Entender que es un enemigo. También dije que necesitamos aprender bajo la palabra de Dios que necesito amar sin destruirme a mí mismo, a perdonar sin perder mi identidad y a relacionarme con otros sin perder mi paz. Eso quedó claro, ¿cierto? Por eso yo sí debo odiar a mis enemigos, pero tengo que saber de qué enemigos estamos hablando, ¿cierto? Porque el que se tomó el agua de panela por mí ya es un enemigo, ¿verdad? Le ponemos enemigos a los que no son enemigos, y a los que verdaderamente son enemigos, que nos dañan, cambian nuestra identidad, nos roban la paz. A eso sí no lo llamamos enemigos, a eso sí los amamos. Entonces dije que iba a dar 5 significados contrarios al amor. Primero, amar no significa no separarte de lo que te daña. Tenemos que separarnos de lo que nos daña. Porque a veces decimos, no, yo no me separo de esto, no lo quito de mi vida porque, no, por amor. Pues ya hablamos que no estoy hablando solamente de relaciones de parejas, relaciones sentimentales, no, todo lo que nos daña. Y si no lo quitamos es porque lo amamos. Entonces, no separarme de eso que me daña no significa que yo esté amando, ¿cierto? Inclusive si lo aplicamos, lo podemos aplicar a relaciones de padres a hijos, ¿cierto? Hijos que pueden ser tóxicos, como el ejemplo que yo di acá, del hijo que era drogadicto, pero solamente le hacía daño a su mamá, solamente llegaba a robarle y a quitarle, pero como creen que es su hijo y yo lo amo, entonces hay que hacer todo lo que el niño diga, porque si no, ¿quién más le ayuda? Él me decía a mí, es que ¿quién más le ayuda? Porque es que todos le cerraron la puerta, él solo puede confiar en mí. Entonces se creen que eso es amar y que se está ayudando. Pero vimos muchas veces como el hijo pródigo, cuando uno cierra puertas, realmente a veces las personas cambian. No todos, pero ya depende de ellos. Nosotros cumplimos con cerrar la puerta y entender que amar no significa no separarnos de lo que nos daña. 2, amar no significa tolerar y aceptar patrones. Vimos que yo no tengo por qué aceptar los patrones de las personas porque, o si no, es que no lo amo. Lo primero, amar no significa separarnos de lo que no nos daña. Di el ejemplo de José. Amar no significa tolerar otros o aceptar patrones. Hablé de Daniel.
El tercero, amar no significa que debas callar. Fue hace 8 días, nuestro mayor ejemplo fue Jesús. Jesús no calló. Jesús nunca ha callado, no calla ni callará. Porque de hecho el juicio que viene de Jesús, ¿cierto? Cuando estamos estudiando Apocalipsis, Él dice que sale una espada de su boca. Él no calla. Y esto termina, el juicio de Dios termina porque Jesús, que se le ha delegado todo poder y toda autoridad, Él no va a callar. Pero qué tal, no juzgue y no seréis juzgado, no diga eso porque es que pobrecito, de pronto lo hiere, de pronto no vuelve, de pronto... El Señor ha venido hablando y hay un tiempo donde vendrá y dice que de su boca saldrá una espada, que sabemos que es la palabra la que corta, divide y separa, según Hebreos. Pero ni Jesús calla, no ha callado, no calla hoy en día. Y no callará, porque el Señor dice que si es necesario hasta las piedras las hará hablar. Él no calla. Y si hace hablar piedras, ¿cómo así que el Señor no calla? ¿Cierto? Tercer punto. Entonces, amar no significa que no debas callar, y esto me habla también de prudencia. Yo tengo que tener prudencia cuando hablo, cómo hablo, en qué tono hablo. El pastor dijo que no callara, ahora que siéntese que le va a cantar la tabla. No, esto no funciona así. Hay que tener sabiduría, hay que, Señor, ¿cuándo crees que hable? Yo debo hablar, ¿qué palabras debo usar? Dime cómo lo debo hacer, en qué espacio. Todo esto yo necesito sabiduría. Entonces ya estamos en amar no significa separarte de lo que te daña, no separarte. Amar no significa tolerar y aceptar patrones. Amar no significa que debas callar, ¿cierto? Porque se han confundido a un Dios de amor. Y por eso yo vuelvo y recalco que las iglesias grandes se llenan es porque solo les hablan de un Dios de amor, ¿cierto? Pero no les enseñan que el amor es verdad y es justicia. Entonces, cuando enseñan de un Dios de amor alcahuete, que todo lo permite, esas son las iglesias que les encantan llenar. Y esas son las iglesias que les encantan estar ahí. Porque el pastor habla bonito y habla de cosas que a ellos les llena y que no les juzga. Pero si tú y yo vamos a un médico para ser sanos de nuestro cuerpo y salimos peor porque van por una uña encarnada, ¿cierto? Y le quitan un brazo, y eso ha pasado, entonces, ¿a qué van al médico? Eso no es. Ahora, si uno viene a una iglesia a cambiar nuestro carácter, a oír verdad, a conocer al verdadero Dios, pero pasa todo lo contrario, nos presentan a un Dios equivocado, a un Dios tergiversado de Dios de amor, y no pasa en mi vida, entonces es igual que ir al médico para que me opere y no me opera nada, o me opera lo contrario. Porque yo necesito venir a una iglesia, es para cambiar mi carácter, que me operen espiritualmente, yo parecerme más a Cristo y morir a mi vida cada día. Porque si no, ¿a qué van cada rato al médico? Es como quien va al médico, cada vez que estoy mal, es que me duele acá, es que me duele, le dan las pastillas y están en la mesita. Entonces igual, ir a la iglesia. Dios nos dice qué debemos hacer, pero no lo cambiamos, es igual que ir al médico y dejar los medicamentos al lado. Amar no significa que debamos callar, y hablé que muchos no cambian porque nunca asumieron las consecuencias de sus actos, nunca les pusieron límites, nunca los confrontaron. Y recuerden que confrontar significa avisar, poner en alerta, mostrar, hacer ver, y esta palabra que me encantó, proteger. O sea, cuando yo estoy confrontando, cuando alguien confronta a su hijo, cuando alguien confronta a su esposa, cuando un pastor verdaderamente confronta a la iglesia, los está protegiendo. ¿Cierto? ¿Usted qué hace a esas horas de la noche? ¿Usted qué hace con estas personas que le dije? ¿Usted qué hace haciendo esto que no me gusta? Los está protegiendo. Pero es la forma, hay que confrontarlos. Pero si de esto no se habla, estamos tenaz. Cuarto, hoy, amar no significa que debas participar en todo. Por amor le seguimos la corriente a todo lo que nos dicen y todo lo hacemos porque creemos que eso es amar. Hablando esta vez sí de relaciones, sabemos de relaciones que a veces el esposo a la esposa o la esposa al esposo es obligada a tener ciertas conductas, a hacer ciertas cosas, porque o si no los dejan o si no tú no me amas. Es que tú ya no me amas.
Pero esto aplica para todo. Amar no significa que debas participar de todo. ¿Ustedes creen que eso es amor? Por eso es que Dios odia. Y por eso yo tengo que poner la palabra donde es, en cada aspecto que es. El Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Eso fue lo que interpretaron los intérpretes de la ley, pero el Señor no lo había dicho. Dice, más ahora yo digo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y es muy cierto. Pero yo tengo que saber cuáles enemigos estaba hablando aquí Dios. ¿Cuáles son esos enemigos? Porque el resto de la palabra, Dios me habla que tiene enemigos y a eso yo no los debo amar. Ni debo orar por ellos. Tengo que saber a qué aplica cada cosa para saber qué es lo que Dios está hablando en mi vida. Quiero ir a Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5, 11, para iniciar este tema. Y dice la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que, ¿se alcanzan a leer ahí? Reprenderlas. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Esa es, creo que NTV. Reina Valera dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Repréndalas. Tolérenlas. En alguna de las dos versiones dicen tolérenlas. Acéptenlas. De eso es lo que vamos a hablar. Porque el Señor dice no participe. Y no dice que las tiene que tolerar. No tenemos que tolerar conductas de personas que creemos que amamos o que nos aman solamente porque confundimos que eso es amor. Se tiene un pensamiento equivocado de Dios, tanto para un lado como para el otro. Para el lado del ateísmo, el gnosticismo y muchas religiones, Dios es un Dios que mata y quita. Eso no es. Y que Dios tiene el control y que todo sucede porque Dios así lo quiere. O sea, de nosotros no depende nada. Nosotros hacemos todo lo que se nos pega la gana, tomamos malas decisiones, no obedecemos a papá, no obedecemos a mamá, salimos con quien no debemos salir, hacemos lo que no debemos hacer, asumimos las consecuencias porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Pero Dios es Dios. Porque según Dios tiene el control y Dios todo lo manda y todo tiene un propósito. Entonces de este lado está el mundo religioso donde cree que todo es por la voluntad de Dios. Y escucho a veces a alguien que necesita una respuesta, que necesita algo y dice pues que se haga la voluntad de Dios. Les he dicho, si se hiciera la voluntad de Dios serían las cosas correctas. Aquí no depende de Dios, depende de ti. Entonces este es el lado de la iglesia, de muchas iglesias donde Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Dios mata cuando quiere porque Él es Dios, Él tiene el control, Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. ¿De verdad? Y por el otro lado tenemos a estas iglesias que se llenan donde solo Dios es amor. Dios no mata, Dios no confronta, Dios no castiga el pecado, Dios te ama, Dios tiene un propósito, eres la princesa, la niña de los ojos, hoy Dios te irá bien, hoy Dios me dice que te diga, hoy Dios, los dos lados equivocados. Ese es el mundo en el que estamos hoy, predicando un Dios de amor que no es ese amor, es ese amor incorrecto, es ese amor que ellos creen que es el correcto, porque tal vez ponen el amor de mamá o papá que es alcahuete. Porque dígame que si es fácil, cuando tus hijos están en malos pasos, cerrarles las puertas. Eso no es fácil. El que llega a la 1 de la mañana, que encuentre con candado, qué pena, aquí esta casa se respeta, aquí es hasta las 10 de la noche. Eso muchos papás no lo hacen. Y creen que eso es amar. Ese es el amor equivocado de este lado. Pero está también el amor de este lado. Usted me llega a las 10 de la noche y le parto una pata. No, eso suena irrisorio. Pero eso no ha sucedido. Esos eran los castigos de los hijos. Entonces, pues, ¿cómo el mundo va a aprender a ver a Dios de una manera correcta si nuestra familia, este fue el Dios que nos enseñaron o este fue el Dios que nos enseñaron? El que todo lo permite y el que todo lo castiga. De que todo pasa es por algo. Y ya es el miedo de que yo no puedo hacer nada porque tal vez si me como, ya no sé ni cómo sentarme, ya porque todo Dios me castiga, todo Dios me... Y el Señor dice que Él ni siquiera quiere la muerte del impío.
No han entendido que la muerte es el último enemigo a vencer, que también lo vamos a ver en Apocalipsis. Es un enemigo de Dios la muerte. Dios no creó la muerte. Pero aquí se predica una cosa, aquí se predica otra cosa y no se predica la verdad. Amar no significa que debas, por amor, participar en todo. Aquí la palabra me está enseñando que yo no debo ser partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Saben por qué el problema? Cuando yo permito o cuando yo participo de todo lo que los demás hacen, ¿sabes cuál es el problema? Es permitir que las acciones de esas personas definan mi carácter. Porque hay personas que no tienen la personalidad de decir no. A todos le tienen que decir sí, porque este sí es chévere. Pero el día que dicen no, uy, ese man cómo ha cambiado. A mí me tocó decirle a los que yo creía que eran mis amigos, no. Porque la última vez, que ya después de años de no verme con ellos, que me llamaban aleluya, de mofa, pues no saben lo hermoso que le están diciendo a uno, ¿no? Pero se mofan. Es como cuando llamaban a Elías, Jehová es Dios, pero no creían en Dios. Ellos no creían en Dios, pero Jehová es Dios, venga, Jehová es Dios, ¿dónde está? A toda hora declaraban con su boca que Jehová era Dios. Entonces me decían aleluya, gloria a Dios que me digan Dios de salvación en mi vida, pero eran por mofarse. Y la última vez que nos reunimos, un grupo grande, camine, vamos, es que falta usted y no sé qué, y como era el payaso que los hacía reír y con las 1000 groserías y los chistes de doble y triple sentido, pues claro, faltaba yo, ¿cierto? Les dije, ustedes saben que yo ya no tomo, ustedes saben que yo la grosería, no, fresco, pues se toma una gaseosa y comparte con nosotros, pero había muchas cosas que yo no tenía aún claras en mi vida. Y fui, y ese día fue una pelea. Porque cuando ya tenían sus cervezas en la cabeza, empezaron a sacarme a la luz mi religión, según ellos, ¿no? Ay, es que usted no sé qué, y aleluya, y usted cree que no sé qué, y sé cuándo. Hice algo que debió haber hecho, pero no en la forma correcta. Porque uno va creciendo en conocimiento, en revelación, y uno no, lo que yo digo, lo que hoy sé, no lo sabía hace 10 años. Y en 10 años, si el Señor no ha vendrido, sabré más que lo que sé hoy. Entonces no sabía, pero yo resulté cantándole las tablas a todos. Y ustedes me van a que primero los amigos, y usted me va a hablar a mí de amistad. ¿Ustedes me van a hablar a mí de amistad? Y le decía al uno, cuando usted le ha quitado la mujer a su amigo, cuando usted ha estado y empecé a cantarle la tabla, eso fue casi para pelear ese día. ¿Y ustedes me van a hablar que eso es amistad? Y no, yo amigos no tengo, olvídese. Y vine acá por compartir un rato, pero me di cuenta que no se puede. Y me tocó. Ya no tengo amigos. Estoy como Roberto Carlos, yo quisiera tener, pero pues no 1.000.000. Pero aún así fuerte puedo cantar, ¿se dieron cuenta, sí o no? Sin 1.000.000 de amigos. Pero me tocó definir quién estaba a mi lado, quién no estaba a mi lado. Porque yo no puedo participar de todo lo que ellos participan. Uno de ellos, de mi entorno, era el que yo le decía que entró al restaurante y con la chica allá al lado. Ese era el tipo de cosas que se vivían dentro de esas amistades. Amistades. ¿Te acuerdan hace 8 días que di el ejemplo? Sí, la Biblia me está enseñando que yo no debo participar de eso. Yo estoy llamado es a reprender las obras. ¿De qué está hablando aquí? ¿Las qué? Las obras. Aquí no me está hablando de carácter. Aquí me está hablando de las cosas visibles que se hacen. Yo no debo participar de eso. Ah, es que Alfonso ya no va a tal lado. Ah, es que Alfonso ya no va a hacer tal. Ah, es que Alfonso... Las obras con las que no estoy de acuerdo bajo la luz de la palabra. La Biblia no dice tolérenlas, dice no participen. Porque hay algo clave y es que amar no significa dejar que nos arrastren. Algunos se enojan
¿cierto? Si no hacemos lo que, pero es que usted, y entonces uno, bueno, listo, lo va a hacer porque es una pelea, voy a hacerlo. Bueno, ahora sí me quiere. ¿Creen que eso es querer o eso es amar? Amar no significa dejar que nos arrastren o si nos enojan. Porque el amor no necesita contaminarse para mostrarse. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? O sea que para yo mostrar que amo, tengo que contaminar el amor. El amor de Dios es limpio, es puro, es santo. Ese tipo de amor es el que nosotros necesitamos. Pero el mundo entiende el amor de una manera o entiende el amor de otra manera, totalmente contrarios. ¿Por qué podemos llegar? Un paréntesis. Son comerciales, son los que pagan las predicaciones, los comerciales. O boletín del consumidor, que se llama. El miércoles cumplimos con mi esposa 32 años de casados. 32. Y 2 de novios. Y esta semana, un curso que estamos dictando, alguien me decía cómo hace. Y yo solo sé que fue Dios, porque los primeros 7 años donde Cristo no estaba en mi vida fueron terribles para mi esposa. Fueron los peores años de ella. 7 años terribles para mi esposa y ahora 25 terribles para mí. No, mentira. 7 años donde no supe ser un buen esposo, donde no tuve un buen patrón, donde crecí sin papá, donde no tuve un ejemplo de alguien en mi casa o en mi entorno que me dijera esto es un matrimonio, esto es un hogar, donde no asistí a una iglesia, donde en los colegios no nos enseñan cómo debemos ser un buen padre, un buen esposo. El único manual de instrucciones no lo leía, ni siquiera iba a un lugar que me lo enseñaran. Entonces 7 años donde solo maltraté a mi esposa. Porque para maltratar no se necesitan solamente golpes. 7 años terribles que le di a mi esposa. Yo le decía, amor, ¿por qué no me dejaste? Me decía que yo era muy simpático. Me decía, no, mi amor, por tu pinta. Y yo, bueno, no fue por la plata, no fue interés. Ya me di cuenta que no fue por interés. No, mentira, no sé por qué no me dejó. Creo que Dios es bueno y nos tenía para estar. Pero me hacían esta pregunta, ¿y por qué? No lo sé. Lo único que sí sé es que cuando hay un cordón de 3 dobleces, la cuerda no se rompe. Si Cristo está en nuestra relación, todo es diferente. Eso sí es diferente. Y yo les he dicho que no debemos callar, pero a veces con las esposas tenemos que callar. Y así duran en el matrimonio. Una de las claves. ¿Usted quiere durar? Calle. No, mentiras. Sí es importante. Una persona en desorden no necesita que tú le traigas más desorden. Necesitas ver tu orden. No que te hundas con ella. ¿Alguien recibió esto? Esas palabras no gustan. Una persona que está hundida no necesitas que tú te hundas con ella. Ni que tú participes de cómo se hunde. Sino ver tu orden. Hay unos que se quieren hundir solos, que se hundan solos, pero tú no te puedes hundir con ellos. Porque basta con la persona que se quiere hundir para uno también dejarse arrastrar y creer que eso es amar. Eso no es amar. Una persona necesita ver nuestro orden, nuestro cambio, para decir, ¿qué pasa? Lo he dicho y he testificado. Cuando yo llegué a Cristo, por X o Y razón que ya lo he hablado, cuando llegué a Cristo el primer domingo que llegué allá en pantaloneta y con mi pelo largo, y yo que era tímido, yo estoy aquí parado y yo hablo ante harta gente y a mí no me da pena. Pero yo no lo podía hacer en el colegio. En el colegio yo no podía hablar en el salón ante 20 porque eso, mejor dicho, era... parecía mejor peor que Moisés. No podía hablar. Yo era muy tímido. De hecho, quien se me declaró fue mi esposa a mí. Y yo ni siquiera, amor, me gustas.
No, ya esos nervios ahí, ay, dígame que me gusta, ¿no? Entonces usted me gusta y me dio un beso y ahí quedamos cuadrados. O sea, fue. Yo estoy abriendo mi corazón acá haciendo, eso no fue un chiste, Jesús, fue de verdad. Porque siempre he sido muy tímido. Pero mira lo que Dios hace. Y cuando yo llego a Cristo, porque yo siento que mi conversión fue total y fue de una, porque yo no estuve titubeando. Saben que yo después de que estuve unos años en la iglesia volví a caer, porque me fijé en los testimonios de la iglesia. O sea, mi mirada no estaba 100% puesta en Cristo, sino yo estaba mirando como un bebé, cómo se amarraban los zapatos, cómo se vestían, cómo se peinaban para yo hacer lo mismo. Y cuando vi que había falsedad en muchas cosas, y que una cosa era lo que predicaban y otra cosa era cómo vivían, yo me desilusioné y volví atrás. Y volví con el licor, y volví con varias cosas, con la grosería, la ira se explotó peor, volví a pelear en la calle. Eso fue peor, porque cuando uno se aparta de Dios, eso es peor. Pero después de llevar 7 años fuertes con mi esposa y yo llegar a hacer un aleluya, como me decían, y solamente con mi liquidación comprar una guitarra y empezar a tratar de tararear y tratar de empezar a tocar la guitarra, porque la alabanza y la adoración tocó mi corazón y yo quería algún día cantar, pero yo pensaba no en la iglesia, sino en mi casa. Yo decía cantar allá en mi casita, y me gustó tanto, y me dediqué a la guitarra y me dediqué a aprender a sonar. Y fueron 2 años donde mi esposa nunca me acompañó en este proceso, porque ella decía, después de ser un borracho, un grosero, un peleador, un de todo, se faltó un poquito para ser Juan Charrasqueado. Pero después de ser todo eso, dice, ahora se volvió aleluya, ahora no parte un plato. Ella misma me decía. Y ella, ¿cómo iba a creer eso? Porque ella tampoco, alguien le había oído hablar de un Dios que hacía esos cambios. Entonces, ese esposo incorrecto se volvió un aleluya. Ay, ahora me va a decir a mí que 2 años que ella no creyó. Pero si ella no ve el orden que Dios estaba empezando a traer en mi vida, ojo, el orden que Dios trajo a mi vida, no el que yo traje. Nosotros no servimos para hacer nada bueno. Si Dios no está en nosotros no sabemos hacer las cosas. Y todo lo bueno que pueda haber en mi vida es porque Dios lo ha producido, no yo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los frutos no nos pertenecen. Es Dios el que los produce en nosotros. Entonces, cuando mi esposa empezó a ver eso, yo pienso que Dios le empezó a hablar. Hasta que un día me dijo, quiero ir a la iglesia, pero ella me cuenta que quería ir era para burlarse. Y quería ir, que era lo que hacían allá, ¿cierto? Y exacto, pues el primer domingo que fue, pues estaban las hermanitas que danzan por allá y la vaina, y ella como que esta vaina, ¿qué? Imagínate, hubiera sido una iglesia pentecostal, con el respeto de las pentecostales que son centraditas, ¿sí? Unas pentecostales centraditas, pero estas loqueras de que las lenguas y de que allá y de que pa'l piso y de que gritan y de que... No, eso. Hubiera sido peor. Hasta que ella también se encontró con el Dios con el cual yo me encontré un día. Pero fueron 2 años donde mi esposa no estuvo conmigo, no participó conmigo. Pero ¿qué tal si yo vuelvo a hacer ese mismo? Entonces no hubiera visto el orden que empezó a hacer Dios en mi vida, y ella tampoco hubiera permitido que Dios empezara a cambiar la suya. Y que nos trajera a tener un matrimonio no perfecto, pero un matrimonio aceptable, donde aún nos amamos, donde ella sigue enamorada de mí. No me hagas cara, ¿no? Me da risa porque había un cierto pastor que un día se me acercó a darme palabra y a profetizarme y a decirme, y me contaba que un día fue a predicar, lo llevaron a predicar acerca de las esposas. Y eso, que a las esposas había que amarlas y que a tratarlas como vaso frágil, porque Dios no sé qué. Y la esposa me mira y hace... Y eso que esa era la primera vez que hablábamos con ellos, ¿cierto? La primera vez, yo no he hablado con ellos y me hacen... Y él descaradamente me dice, no, pues es que para predicar a ellos que se van a enterar.
Y ya no toca, allá toca. Y yo me miraba con mi esposa y, pastor, profeta. Ya hoy en día sé cómo es la vida con su esposa y realmente, pero sigue siendo pastor y profeta. La Biblia lo primero que habla, los requisitos para un pastor, es marido de una. Eso fue lo único que no me gustó de Dios. No, mentiras. Pero lo primero que Dios enfatiza para poder tener un ministerio es nuestra relación en nuestro hogar. Es lo primero. Tiene que estar en orden. Y no es fácil. Tener una relación en el hogar no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, una persona en desorden necesita ver tu orden, no que te hundas con ella. Quiero llevarlos a Proverbios capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra de Dios: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Por qué tengo que examinar mi caminar? ¿A dónde voy? Porque eso me ayuda a mí a no participar de las obras infructuosas, de participar en algo que es incorrecto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el pueblo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. No participen, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su Padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, les está hablando alguien aquí con cantidad de defectos, de errores, de vicios, de malas conductas, que también necesitó conocer a un Dios que es el único que nos puede ayudar a cambiar esto. Porque tal vez alguien está luchando aún en su vida con diferentes áreas, y tal vez, obviamente, la palabra nos confronta y hoy se pueda sentir confrontado con esto, pero la confrontación es para proteger y mostrarnos cuán débiles y frágiles somos si Dios no está con nosotros. Les está hablando alguien que también necesitó de Dios, de alguien que también tuvo las mismas debilidades que usted tuvo y tal vez las tuvo peor. ¿Ves dónde se aplica no juzguéis y no seréis juzgados? Porque tal vez alguien también está pasando por áreas como yo las pasé, pero aquí yo no vine a juzgar, vine a predicar la palabra, y al confrontar con la verdad, que es la palabra en nuestras vidas, eso es lo que nos ayuda a salir del hoyo donde podamos estar, y eso no se llama juzgar. Todas las personas que dicen es que no juzgues y no sé qué, son personas que están evitando un juicio que al final va a ser inminente. Porque sí o sí Dios nos va a juzgar. ¿Y por qué no permitir que seamos juzgados por la palabra a tiempo, con amor y con la verdad, antes de ser juzgados con severidad y con fuego consumidor? ¿No creen que es mejor? ¿No creen que es mejor ir al médico y que nos formulen unas pastas a nunca ir al médico, vernos mal, ver cómo nos duele aquí, ver cómo nos duele la señora con dolor aquí, con dolor acá, todo, y ya cuando van al médico ya le dicen: no, usted tiene un cáncer, ya no tiene nada que hacer, tiene 2 meses de vida? ¿Ya para qué? ¿Cierto?
2 meses de vida, ahí sí ya para qué, ahí ya emitieron un juicio físico, un juicio médico, un juicio científico, un juicio biológico, llamémoslo como sea, pero es un juicio. Ahora con Dios igual, ¿por qué esperarnos hasta el final? Cuando estudiamos Apocalipsis tengo tantas cosas que Dios me ha regalado para enseñar, pero al final cuando Dios dice, aquí yo vengo pronto, de esta palabra sí han pasado muchos para decir, ya lleva 2025 años y no lo he visto. Pero no han entendido el contexto de ese versículo. ¿Qué significa vengo pronto? Porque el Señor ya llegó pronto para muchos que han muerto. Dios no miente. Entonces el tener un lugar para congregarnos, para reunirnos, para escuchar palabra, es un lugar donde realmente recibimos el amor de Dios. Este es el verdadero amor de Dios. No el que te dice que todo va a estar bien, no el que te dice que tú eres la niña amada de los ojos de Dios, no el que te dice que Dios te espera con los brazos abiertos. Ya borré algo que me enviaron. Sí, es lindo. ¿A quién no le gusta? Dios es tu protector, Dios es tu guía, Dios es tu torre, Dios es tu todo. No temas porque Dios está contigo, así como estuvo con no sé quién está. Eso es lindo. Pero no aplica a mi vida si no hay un solo entonces. Si yo no camino con Dios, eso no aplica a mi vida. Porque si así fuera, ¿por qué Dios no es torre fuerte para todos en el mundo? Esto es realmente amar, iglesia. Predicar con la palabra que yo sé que nos confronta, yo sé que nos muestra el lado que no está correcto en nuestra vida, y nosotros somos finalmente los que tomamos la decisión si queremos asumir esos cambios o no. Si realmente creemos que lo que Dios dice es cierto y que es mejor tomarnos unas pastillas ahoritica y no llegar a tener un cáncer donde ya no hay nada que hacer con nuestras vidas y nuestra salvación. El día que tengamos que partir, que nadie sabemos cuándo será, porque creemos que los viejitos se van primeros. Es una mentalidad muy tonta, para no decir algo más fuerte. Niños en la barriguita se van, niños de meses se van, niños de años se van. Y muchas veces vemos personas que no tienen a Dios, pero viven 90 y pico de años, 100 y pico de años. Otras que sí tienen a Dios en su corazón. Pero es que tenemos que entender eso. Esto no aplica por la edad. Aplica es que el espíritu de muerte, quien está rodeando este mundo y controlando, 1 Juan 5:19, quien tiene el control de este mundo es Satanás, no Dios. Del mundo. Ojo, de la iglesia no. Porque la autoridad que Dios le dio a la iglesia no fue a Pedro, fue a la revelación que tuvo Pedro. Y la revelación que tuvo Pedro de que Jesús era el Hijo de Dios viviente, eso es en lo que debe creer una iglesia. Y el que tiene esa revelación tiene la autoridad de que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. No sé si termine con esto, pero quiero enseñar qué significa que lo que sea atado aquí será atado en los cielos y lo que sea desatado. Voy a explicar eso porque esto se ha manipulado. Pero eso tiene que ver con la autoridad que Dios ha dado en la iglesia. No, ni siquiera nos pertenece, no es por nosotros, es porque Dios así lo delegó, lo dejó a la iglesia. Nos dejó herramientas para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre nosotros, pero sobre el mundo sí. Sobre el mundo sí prevalece. Igual que a un hijo de Dios le van a pasar cosas malas, también hay devocionales de eso. ¿Por qué sucede? Porque hay iglesias que dicen que uno no se puede enfermar, que a uno no lo pueden robar, que a uno no lo pueden echar de un trabajo, que a uno... Mira, segunda carta a los Corintios, qué hermoso, como dice el Señor, que no hay comunión.
El diablo no tiene nada que ver con Dios, la muerte no tiene nada que ver con la vida, las tinieblas no tienen nada que ver con la luz, la verdad no tiene nada que ver con la mentira. ¿Cómo le van a achacar a Dios todo? Que todo lo que pasa es por Dios. Entonces el diablo no actúa. Entonces nuestro libre albedrío tampoco tiene nada que ver. Entonces somos robots que Dios manipula y hace todo lo que quiere. Y entonces el diablo es mentira también. Pero aquí Dios lo está diciendo. No hay comunión, no hay coinonía, no nos debemos juntar. Dice que cuando yo hago esto de la manera correcta, el Señor dice, viviré en ellos y caminaré entre ellos y yo seré su Dios. Y esa mañana cuando estaba iniciando y estaba ministrando aquí con alabanza, yo sentía la presencia de Dios acá, cuando yo estaba orando acá. Porque es que Dios lo dijo, no fue porque yo oré, el pastor tiene una unción tremenda. Pasen acá y los toco. No es eso. Es que el Señor lo dijo. Ese es el texto de lo que algunos dicen. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces algunos dicen, yo no necesito una iglesia porque yo soy el templo de Dios. No. Pablo dijo, ustedes son el templo, ustedes son la iglesia del Dios viviente. Y cuando ustedes se reúnen, ahí es donde Dios dice, viviré entre ellos, caminaré entre ellos y seré su Dios. No es en la casa. Es cuando nos reunimos, que somos el templo del Dios viviente, porque está hablando en plural, no en singular. ¿Ves? Entonces por eso podía sentir la presencia de Dios, porque aquí estábamos cumpliendo con algo que Dios dijo, y es reunirnos como familia de fe y confesar el nombre del Señor Jesucristo, creer, tener una misma fe. Aquí yo no creo que Mahoma trae salvación a mi vida. Si hay alguno, está como en la vivienda, está en el lugar equivocado. Pero aquí creemos que es Jesús el único que trae vida, salvación, y que es el único camino al Padre. Estamos reunidos los que tenemos ese mismo sentir. Por eso hay tantas religiones, cada quien cree a su manera. Es respetable, pero cada quien decide cómo creer. Si algunos creen que la Virgen es el que los lleva al cielo, allá ellos y su forma de pensar, es respetable, pero no es lo que la Biblia me enseña. Algunos creen que es por oraciones, otros creen que es por obras, otros creen que es por Mahoma. Vi un testimonio de una persona en televisión. Cuando hablan de esos temas así de otras religiones me gusta escuchar. Y es un actor de televisión que es budista. Y él estaba hablando acerca de sus creencias. Creen en la imposición de manos en unos aspectos de sanidad por 3 puntos de X, Y, Z, y creen que el espíritu del hombre sale por aquí, por la cabecita, así como cuando le decían a usted pequeño, no le respira el niño en la mollejita porque los vuelve no sé qué. ¿Sí se acuerdan de eso? Las mamás, todos se acuerdan de eso. Son teorías igual con los budistas, que por acá sale el espíritu y sale y se vuelve no sé qué, y si sé cuándo, y cha, no va a entrar porque no va a explicar el budismo. Pero él decía que cuando el papá partió, él impuso sus manos sobre él, y él sintió una paz en su papá y en él. Y él sintió cuando su espíritu salió de acá. Ahora, todos sabemos que esto no es cierto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo sintió? Ahora, déjenme, vuelvo y le explico algo que les he explicado a algunas personas y aún no me han entendido. Muchas personas creen que porque tienen experiencias, eso es de Dios. ¿Saben por qué viven experiencias las personas? Porque las creen. Y si yo creo que la Virgen María es la Madre de Dios y ella es la que me trae salvación, a mí se me presenta en la pared. La gente dice, eso es mentiras. Sí se presenta. Claro, yo la puedo ver ahí. O se me puede presentar acá una imagen. Porque esa es mi fe, es lo que yo creo. Y lo que yo creo es lo que va a venir a mi vida. A mí no se me presenta la Virgen porque yo no creo en ella. Lo que yo creo es que fue una mujer santa, apartada, guardada, una mujer de ejemplo. Ojalá todas las mujeres fueran Virgen Marías. Postrada con el Señor, orando, con los discípulos oraba en la iglesia primitiva. Eso es lo que me muestra la Biblia. Pero no salva, no es corredentora, no es madre de Dios. Porque si Dios tuviera madre, entonces no sería trino, sino serían 4.
Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es. ¿O dónde encajamos a la Virgen? ¿En el Espíritu Santo? No sería Trinidad, porque la Iglesia Católica también cree en la Trinidad, pero se está anulando su creencia, porque está agregando un Dios más. ¿Sí? ¿Me di a entender? ¿No creen que esto es ilógico? Entonces venía a mi mente cuando este muchacho dice, y sentí la paz. El Señor dice, yo doy la paz, no como el mundo la da. O sea que el diablo también trae paz. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy predicando chueco? El diablo también trae paz. Es que uno cree que la paz es de Dios. Descansó en la paz del Señor. ¿Quién dijo eso? Pónganse a averiguar en internet quién fue el primer choneto que se averiguó esa frase, que todo el que muere descansó en la paz del Señor. Y los sicarios que murieron, todos los que se fueron sin Dios, ¿descansaron en la paz del Señor? ¿De verdad? ¿Soy yo el que estoy loco? Descansa en la paz del Señor el que se va en Cristo. Nadie más. Porque todos los que están hoy en día en un infierno, que partieron sin Cristo, que tuvieron la oportunidad, no tienen paz. Pero el mundo se inventó, descansen en la paz del Señor. ¿En cuál paz? Entonces todo lo que venía a mi mente con solo lo que este muchacho dijo, yo dije, wow, ¿cómo así? Él sintió paz. Yo no estoy diciendo que no la sintió y que él estaba mintiendo. ¿Sí me doy a entender? Mira cómo lo hicieron sentir algo que él creía. Y también sintió el Espíritu cómo salió cuando esto es incorrecto. Entonces algunas personas aún, pastor, yo sé que usted no cree en esto, pero yo viví esto. Y el hecho de que lo vivan, ¿yo lo tengo que creer? Si a mí la Biblia me enseña que no es bíblico, ni porque aquí me digan, pastor, es que mire, se me presentó Jesús, dijo Pablo, si aún se le presentare otro ángel diferente y predicar otro evangelio distinto al que he predicado, o aún yo mismo predicado, sea maldito. ¿Lo dijo Pablo? No lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Es? Entonces, ¿yo por qué tengo que creer una cosa diferente por una experiencia que tuvo una persona cuando bíblicamente no sucede? Ese es el problema de las iglesias, que les meten cuentos. Dios me dijo, Dios me trajo, Dios me está mostrando, Dios no sé qué, Dios hoy no sé qué, en un sueño me reveló que... y todo lo creemos. Porque como no conocemos qué dice la Biblia, entonces por eso muchos acá juegan con las vidas de allá. Pero somos más tonticos nosotros, iglesia, acudiendo a lugares donde sabemos que eso pasa y seguimos asistiendo. La iglesia de Cash Luna es una de las que más se ha llenado. ¿Y sabe últimamente qué dijo él? Entre tantas burradas, porque solo sabe hablar burradas ese señor, que Jesús fue el peor maestro que existió. Y cuando él dio el ejemplo, dice que él dio un ejemplo bíblico. Cuando él dio este ejemplo y él lo empieza a hablar, dice, cuando él dio este ejemplo, fue el peor ejemplo que Jesús puede dar. Dijo, déjeme y se lo explico, porque Jesús lo que hizo fue una maldición. Jesús maldice para dar un ejemplo. Oiga, y la iglesia, dijo Maldonado, ¿cuántos quieren recibir unción de mí? De prosperidad. Juan, amén, amén, amén. Levante sus manos, van a recibir unción de prosperidad mía. ¿Esa no la da Dios? Digo yo, a través de la obediencia. ¿O la da un apóstol? ¿Estoy equivocado? Iglesias que se triplican. Porque ¿quién no está vaciado y dice, yo necesito plata? Y va por allá y levanta la mano y pone 1 millón allá al pastor, porque eso es para el pastor, para estar con mujeres. Ya eso está con foticos, con todo, antes de que apareciera la IA, porque ahora con la IA todo es... Eso es lo que hacen la mayoría de apóstoles y profetas supuestamente. Licor, sexo, drogas, mujeres, todo lo que hacen. Y la iglesia ahí como tontica ya llevándole su billete a ellos. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque la iglesia no lee Biblia. Porque la iglesia no tiene tiempo con Dios. Porque no conoce la verdad. La verdad no los ha hecho libres y solamente están manipulados como títeres por un titiretero acá al frente, que les dice la palabra, dice esto y dicen amén. Y personas como nosotros, cuando yo digo esto no es bíblico,
Es que usted dijo que la mujer. Es que usted dijo que no hay pastoras. Es que usted dijo que... Como en un restaurante, su merced, ¿qué le sirvo? Estamos como en el restaurante. Voy a dar un ejemplo. Tenemos bandeja paisa hoy. Sí, señor, que a mí me la regala sin frijoles, en vez de frijoles garbanzo, no me dé aguacate, me puede dar un mamoncillo más bien, no quiero arroz, me regala si tiene de pronto un poquitico una arepita ahí tostadita, ¿qué jugo tiene? Jugo no, en vez de jugo no, regáleme agua, no, ensalada no, si tiene un pedazo de... todo lo cambia. Y las iglesias también así, está mirando el pastor a ver quién les cambia la bandeja paisa, por lo que ellos quieren comer. Pero cuando el pastor dice que la bandeja paisa lleva frijol, no, pastor. No, porque si usted supiera, yo me he comido bandeja paisa con garbanzo. Y sabe rico, pastor. Sabrá rico, pero no es bandeja paisa. ¿Me di a entender con ese ejemplo? Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense, oren, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Aléjense. Pastor, es que usted no ora por ellos. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, dice, tomen nota de quienes rehúsan obedecer a lo que decimos en esta carta, a la carta de Tesalonicenses. Aléjense de ellos para que se avergüencen. Dios está guiando al apóstol Pablo a que escriba la carta de Tesalónica, o sea, a los tesalonicenses, que todo aquel que está participando de obras infructuosas, ellos se alejen de ellos para que se avergüencen, no que participen con ellos. ¿Estoy correcto con los versículos que les estoy dando? Que Dios me muestra que no debo de participar. Porque amar no significa que debas participar en todo. Isaías 33, 15, 16. Perdóname si es Salmos. Es Salmos. ¿Sí? 33, 15, 16. Permítame aquí. ¿Qué cita tenemos allí, Karen? Que te di. 33, capítulo 33, versículo 15, 16. Pero... ¿es Salmos o es Isaías? Siento decir es Isaías. Isaías está después de Génesis y antes de Apocalipsis, recuerden. Isaías capítulo 33. Les ayudé un poco y no les gusta. Pero sí, ¿ven? No les vuelvo a ayudar. Me pasa por ayudar a buscar rápido. Isaías 33. Versículo 15 al 16, allí estaba en NTV, voy a leerlo en Reina Valera, dice, el que camina en injusticia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Allí está NTV. Y el último versículo para este amar no significa que debas participar de todo. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice,
Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, que dice, oren por él, no juzguéis y no seréis juzgados, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Haz el bien y no mires a quién. Hay un dicho que tienen, ¿no? Miren que no es bíblico. Yo tengo que saber a quién bendigo. Yo tengo que saber a quién ayudo. Yo tengo que saber a quién apoyo. Yo también tengo que saber decir no. Y lo que he enseñado, donde Dios está disciplinando, yo no puedo meter la mano. Hay gente que comete errores, muchos errores, sobre todo financieramente. Y uno con un préstamo les puede tapar ese error. Pero entonces, ¿cuándo van a aprender? Por eso es mejor decir no. Y que ahí obre Dios y aprendan que eso no se puede hacer. Porque cada vez que solucionamos todo como con el banco, por eso es que la gente no entiende que somos administradores y que aún en eso tenemos que honrar a Dios con todo lo que entra en nuestra vida. Pero no a todo el mundo se debe ayudar, no a todo el mundo se debe apoyar, no a todo el mundo se debe bendecir. Es que se dan cuenta lo mal que nos han enseñado la Biblia o el mal concepto que nosotros teníamos de la Biblia. Ah, no, qué pecado, yo sí doy, a mí no me importa porque Dios ve mi corazón. ¿Qué tal usted le da la monedita al que le limpió el vidrio o al que pasó y le pidió y esa monedita o ese billetico que usted le dio fuera para el último vicio que se metió y qué tal esa fuera la última sobredosis y qué tal eso fue lo que lo mató? Pues su monedita lo ayudó a terminar con su vida. Ah, pero no, a mí no me importa, yo bendigo y no miro a qué porque Dios ve mi corazón. Si realmente Dios viera tu corazón y tú escucharas el de Él, te diría, frena ahí, no bendigas. Porque hay personas a las cuales uno les dice, les compro comida y se enojan. A mí me ha pasado. De viaje, me bajé a comprar cosas para el viaje y se me acercó una persona, pero yo sabía que habían dos en la otra esquina y estaban con él. Y yo estaba solamente con dos mujeres, mi hijo estaba muy pequeño. Y cuando se me acercó y me dijo, me regala una monedita para no sé qué, y si sé cuándo, le dije, no, mi viejo, plata no tengo. Le dije, ¿quiere comida? ¿Quiere pedir algo ahí? Me dijo, no, plata no, regáleme monedas o regale. Le dije, no tengo plata. ¿Pero con qué la va a comprar? Le dije, no tengo plata. Me dijo, regálele. Le dije, no tengo plata. Listo, le dije, no tengo plata. Entonces cuando ya lo ven a uno serio, porque yo sabía que estaba con dos tipos ahí también. Pero esa es la mala. Ellos no tenían hambre. Querían era meter vicio. Pero haz el bien y no mires a quién. Eso es participar de las obras infructuosas, no tener sabiduría para saber que cada peso que a usted no les cuesta la plata conseguirla, digo yo. Como para regalarla así de fácil. Entonces es también tener sabiduría y no participar de eso, no ser partícipe de esas cosas. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas obras, sus malas acciones o sus malas obras. ¿Entendimos que amar no significa que debo participar en todo por amor? ¿Sí entendimos hoy eso? Pongámonos en pie, vamos a orar, terminamos. Y en 8 días termino confiando en Dios con el último punto de lo que no significa amar. Y pienso yo que es uno de los puntos más lindos de estos 5 que me van a enseñar un principio importante para mi vida. Y porque Dios nos ama, iglesia, es que Dios odia lo incorrecto, lo contrario o lo opuesto a Él. Porque nos ama. ¿Por qué Dios lo odia? Porque nos ama. Si Dios no odiara esto y todos dijéramos que Dios no odia y Dios nos manda a perdonar y no sé qué, como algunos predican, pues Dios no sería un Dios bueno. Porque si ama todo, pero precisamente Dios odia lo incorrecto, lo contrario, lo opuesto, es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros y porque quiere a través de Jesús implantar su carácter en nosotros. ¿Por qué cree que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz? No es que es para que yo no me vaya para el infierno. ¿Quién dijo que es solo eso? Porque a veces creen, no es que yo creo en Él y me da salva. No. Lo más importante, recuerda que los reyes tenían aquí un sello que era lo que se hablaba del carácter. Mi concepto
No diga, pastor, eso no dice la Biblia. Mi concepto es que Dios Padre envía un sello para ponerlo en la vida de a todo aquel que acepta a Cristo como Jesús y Salvador, como Señor y Salvador. Y al que acepta a Cristo Jesús pone un sello. Ahora, ¿qué es ese sello? Es un carácter. ¿Cuál es el carácter? Cristo. ¿Qué hago ahora? Sígalo. Entonces, ¿qué debo hacer? Busque una iglesia. Porque es donde me enseñan cuál es el carácter de Cristo y entiendo que el sello que Dios implantó en mi espíritu, ¿cierto? Porque fuimos sellados, dice Romanos. Entonces, cuando soy sellado, yo ya no soy diferente, yo ya le pertenezco a alguien que tiene que ver con eso. Y yo debo tener el carácter de alguien, pero si no conozco cuál es el carácter, ¿cómo lo voy a seguir? Entonces, para mí, Dios Padre envió su sello, su carácter, para que sea implantado en el corazón de todos los que le aceptan a Él como Señor y Salvador. Amén. Oremos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por un día más, Señor, de escuchar tu palabra, de poder reflexionar, de poder traer cambios a nuestra vida. Sé que no es fácil, Dios, no es fácil cuando vivimos varios años acostumbrados a hábitos o a costumbres, no es fácil, Dios, yo lo sé. Pero por eso tenemos a tu Santo Espíritu, Dios. Sabemos que solos no podemos batallar, solos no podemos luchar. Y esta es una iglesia, Dios, de personas imperfectas, empezando por el pastor. Pero que tú nos ayudas, Señor, a ir perfeccionando poco a poco con tu Santo Espíritu, conociendo tu verdad, conociendo tu carácter y aplicándolo al nuestro, es que podemos cambiar nuestra vida, Dios. Para esto es una iglesia. La iglesia es al hombre como la clínica al enfermo. Es un lugar de sanidad, un lugar de restauración, un lugar de vida, un lugar donde vamos cada día poniéndonos más 0 kilómetros. Esto es la iglesia, no es un lugar para faltar el respeto a nadie, pero es un lugar para con la verdad confrontarnos y mostrar cuánto tú nos amas, porque la confrontación es protección de parte de ti. Padre, yo bendigo este lugar. Bendigo este día, oro por esta semana, lo que vendrá. Y te pido, papá lindo, que nos ayudes en esta lucha que no es fácil, Señor. No es fácil. Pero que entendemos que contigo tampoco es imposible. Ayúdanos, Padre, a ligarnos cada día más a ti para que podamos avanzar en este propósito y podamos crecer. Y no esperemos, como hoy hablábamos en la predicación, a que nos dictaminen algo fuerte, sino preferimos hoy empezar a tomar pastillas, Señor. Empezar cada domingo, cada día, a recibir de ti, a irnos formulando, como por dar una metáfora, formulándonos, Señor, en nuestra vida, recibiendo ese alimento espiritual, para que el día que tengamos que partir o que tú vengas por nosotros, Dios, sepamos que nos fuimos a una vida eterna contigo, Padre, que no hemos perdido nada, que por el contrario ganamos. Gracias por tu palabra, Dios, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, en nuestro salir, en nuestro entrar, en nuestro trabajo, en las ideas que tenemos, Dios, para avanzar, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios.